Comenzamos la sesión de tarde con un tema que está teniendo cada vez más vigencia. Estaba reflexionando ahora mismo y yo pensaba cómo hace ya muchos años el terapeuta ocupacional tenía muy en cuenta lo que era la necesidad de productos de apoyo para determinadas patologías, hace mucho. Todavía no habíamos llegado a pasar el análisis de todo lo que era diseño de interiores que esta mañana nos han contado tan brillantemente. Pero los exteriores, salvo los aspectos de barreras que también han sido comentados por Francesc esta mañana, ha sido, yo creo, de una incorporación más tardía, posterior. Queda mucho por hacer. Y les voy a presentar a dos personas que de alguna manera son pioneras en el análisis y la oferta de productos, de diseños, de exteriores, no solo para demencias, pero nos interesaría en relación con demencias. Carmen y Karin hacen un tándem en la empresa de las que ellas son alma. Al mismo tiempo participan en formación en la Escuela de Agrónomos de Madrid, en un máster. Son autoras de proyectos viables y creíbles en los que llaman la atención sobre las virtualidades y beneficios como terapia no farmacológica en productos en situaciones de demencia. Y posiblemente nos va a sorprender que es un mundo también que se abre a nosotros, no solo por lo que sería disfrutar de Versalles o de alguno de los parques de París, que es agradable en sí mismo, sino en lo que tiene de terapia en personas mayores en general y con demencia en particular. Ellas van a fragmentar su presentación en dos partes. Primero, Carmen Lasarte hará la primera parte y después continuará Karin. Carmen es licenciada en Ciencias Económicas por la Complutense. Karin es licenciada en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Uppsala en Suecia. Diseñan proyectos, pero lo que más como moderador me interesaría resaltar es el virtual efecto terapéutico positivo de esa actividad. Algo que, insisto, creo que es más reciente que lo que puede ser la bondad de la estimulación cognitiva o tantas cosas útiles que nos han comentado esta mañana. Pues entonces, cuando queráis, para comenzar. Nosotros vamos a hablar de diseño de espacios exteriores y concretamente para demencia y concretamente de jardines terapéuticos para enfermos de demencia. Y vamos a estructurar nuestra charla en 5 puntos. En primer lugar, voy a hacer una introducción que me va a llevar a una aproximación de lo que son estos jardines terapéuticos. A continuación, vamos a ver una serie de características para la planificación y el diseño de los mismos. En el tercer punto veremos 2 experiencias muy significativas, una en Suiza, el Reus Park, y otra en Estocolmo, el Sinena Streetgar, que a partir de ahí daré entrada a mi socia para que lo explique y continúe. En el punto 4 veremos los beneficios de estos jardines y nos apoyaremos en 2 trabajos de investigación que demuestran la bondad de los mismos. Y acabaremos con unas conclusiones. La sensación de confort y de relax que nos proporciona la naturaleza, yo creo que es algo que todos hemos experimentado. De igual forma, esto lo sentimos en los jardines. Los jardines no son más que espacios artificiales creados con una intención de naturaleza. Si estos jardines, además, los diseñamos con intención de apoyar terapias, con intención de estimular los sentidos, con intención de apoyar memorias, de provocar y facilitar relaciones sociales, entonces estamos hablando de jardines terapéuticos. Y si va dirigido a personas con demencia,
pues todas estas características o todos estos objetivos tienen unos beneficios potenciales enormes. En los últimos 20 o 25 años los entornos de salud y los entornos hospitalarios han cambiado muchísimo. Yo voy a hacer referencia a dos cosas. Una, dentro de la arquitectura hospitalaria, que es la luz, el protagonismo de la luz. Ahora mismo se diseñan los hospitales, se diseñan los centros, pues por un sistema de módulos o construcciones más pequeñas, siempre alrededor de un patio, con muchas ventanas, para dar importancia, para dar protagonismo a la luz, porque se ha demostrado que la luz tiene unos efectos muy beneficiosos sobre los enfermos. Por otro lado, y a partir de Roger Ulrich, conocemos que la vegetación y la naturaleza en los entornos hospitalarios es muy beneficiosa, que rebaja el estrés, entre otras cosas. Nuestra sociedad fomenta y estimula fundamentalmente dos sentidos de los 5. El primero es el visual y el segundo, y más lejos, el auditivo, que son precisamente los que con el envejecimiento más se deterioran. De cualquier manera, nosotros mantenemos una memoria de los sentidos hasta el final. Los sentidos se configuran en el útero materno, entre otras cosas para prepararnos para salir al exterior. Son nuestro vehículo de comunicación, nuestros intermediarios. Y bueno, pues están ahí y tenemos esa memoria hasta el final. La naturaleza nos ayuda mucho para cuando los sentidos, digamos, que van deteriorándose, el poder apoyarlos y el poder estimularlos. En este sentido, los jardines para pacientes con demencia tienen como principal objetivo el tema de la memoria, o sea, digamos que apoyar la memoria antigua, la memoria más estabilizada e intentar crear nuevas memorias. Eso es lo más importante, pero además tiene otros objetivos. Por ejemplo, son muy útiles para la orientación temporal, porque en un jardín nosotros, con ejemplos tan básicos como están floreciendo los almendros, esto quiere decir que va a llegar la primavera, ayudamos a los mayores pues, a orientarse en el tiempo. Les podemos ayudar también en la orientación en el espacio, con recorridos, con conceptos espaciales, como la derecha, la izquierda, delante, detrás, etc. Promovemos también un grado de movilidad pues, necesaria. Promovemos dentro de ellos las relaciones sociales y el contacto, el realizar pequeñas tareas familiares, simples, que les refuerzan una vez concluidas. Y, en fin, les ayuda a cierto control sobre su vida, a cierta independencia. Yo quería hablarles de un jardín en Portland, un jardín para mayores, el Jardín de la Memoria. No tanto por sus características de diseño, que bueno, es un jardín bonito, es un jardín dentro de un parque público, accesible, fácil de entender, lleno de hitos culturales, con una vegetación extraordinariamente variada, es prácticamente un jardín botánico. Pero no es por esto, sino por lo que significó el proyecto. El proyecto significó un regalo de la comunidad a las personas mayores con demencia y a sus cuidadores. Y además participaron, lo que creo que es muy estimulante para todos, participaron muchísimas personas en llevar a cabo esto. Por un lado, asociaciones de profesionales especializados en el diseño
para personas con demencia, por ejemplo, la Asociación de Paisajistas Americana y otros. Participaron también, por supuesto, en las asociaciones de enfermos de Alzheimer y de familiares, pero además hasta 50 contratistas y proveedores de la ciudad que dieron su dinero y su trabajo para que esto pudiera llevarse a cabo. Y esto unido a muchos jóvenes y mayores voluntarios. Con lo cual, pues es un jardín, es un regalo, yo creo que muy hermoso, de la comunidad a sus personas mayores. A ver qué me... Bueno, un jardín para pacientes con demencia no es un jardín cualquiera. Está basado en muchas investigaciones, en muchos estudios. Ha habido mucha gente que ha hecho evaluaciones y como no voy a hablar de todo el mundo, pues voy a centrarme en dos personas que son dos arquitectas norteamericanas que además de arquitectas son paisajistas. Una es Susan Rodiek, que lo que hizo fue recopilar estudios que se llevaron a cabo en Estados Unidos a lo largo de 5 estados y a lo largo de varios años en 40 residencias de mayores. En estas 40 residencias había jardines y además los jardines eran apreciados y valorados por los pacientes, pero sin embargo no salían. Y si salían muy poco, entraban rápido y entonces se les fue preguntando, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no sales? ¿Por qué si sales estás deseando volver a entrar? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Y entonces se llegaron a una serie de conclusiones. Una, que no querían salir solos, o sea, que les apetecía que les acompañase alguien, es decir, que necesitaban personas de apoyo para salir. Otra, que consideraban que en los jardines pues no había las cosas que les gustaban y que faltaban cosas que les apetecían y que sin embargo había otras que no les decían nada. Y también decían que es que no sabían por dónde se accedía al jardín. Se vio que dentro de los elementos, digamos que naturales o vivos, apreciaban lo que más la vegetación, el aire puro, las flores, los pájaros en menor medida, y que dentro de los elementos construidos les gustaba tener un techo. Pero antes que una pérgola o un porche, ellos hablaban de un techo, de algo como una protección. Esto sirvió muchísimo para después lo que ha sido el desarrollo del diseño de este tipo de jardines. Y otra referencia es Claire Cooper Marcus, que ha sido una gran investigadora y además divulgadora de los principios de diseño para estas personas. Voy a comentarles los principios más importantes que intervienen en el diseño de un jardín para personas con demencia. Una es la accesibilidad y visibilidad. Los pacientes o los mayores deben ver el jardín desde la sala donde estén y les debe apetecer salir, lo tienen que tener fácil. Lo ideal es una puerta para entrar y para salir, pero a veces no es así, a veces hay más puertas. Pero tiene que ser algo muy simple. Si se pueden tapar algunas puertas, como decía Ani esta mañana, mucho mejor. O sea, si solo hay una, eso es lo ideal, que entren y salgan por el mismo sitio, así no se van a perder. En segundo lugar, y aunque no es la mejor opción esta fotografía, pero sí que me vale para explicarles lo que quiero decir, es muy importante que a la salida del jardín haya algo como un techo, como un porche, como un toldo, que aquí en esta fotografía está cerrado. Vamos a ver si se lo enseño. Ahí está cerrado ese toldo, pero ese toldo debería estar abierto porque es un elemento de transición muy importante para estas personas, que cuando cambian de dentro a afuera sienten que la luz les deslumbra y además sienten una diferencia de temperatura que les ocasiona poco confort. Entonces, ese elemento es muy importante en el diseño de estos jardines. Los caminos
en este tipo de jardines siempre son como bucles muy flexibles, son caminos de ida y vuelta donde no haya ningún problema con la orientación. Aquí, por ejemplo, aquí está muy claro, aquí hay una pérgola que es la entrada al jardín. Está claro lo que antes les explicaba del elemento de transición. Una cosa así que amortigue las diferencias tanto de temperatura como de luz es muy útil. Aquí hay otra foto de los caminos. Los caminos en estos jardines deben ser así, seguros, claros, evidentes. Y algo muy importante son los pavimentos. Como los pavimentos les producen deslumbramiento, pues hay que buscar soluciones, como por ejemplo aquí, que es un hormigón pues tintado, antideslizante. Hay otras opciones como son la arena bien compactada. Siempre hay que ir a cosas con las que no se puedan resbalar. Hay que reforzar los límites con algo. Y bueno, pues los caminos deben tener al menos 1,80 metros de ancho para que puedan ir acompañados y sin ningún problema. En el jardín debemos establecer puntos de destino interesantes, o sea, hitos que nos ayuden a que los mayores tengan ganas de llegar allí. Bueno, pues aquí les pongo el ejemplo de esta foto con la vaca. Tengo aquí una pérgola. Bueno, pues vamos a ir hasta la pérgola, vamos a ir hasta la fuente, vamos a ir hasta la escultura. Esto es un incentivo para ellos. El tema de los asientos es importantísimo. Los debe haber por todos los sitios. Hay personas con demencia que tienen a veces un movimiento casi continuo, pero que inmediatamente necesitan sentarse, que se vuelven a poner de pie y tal. Entonces, funciona muy bien que en estos jardines haya muchos elementos de asiento, fijos, móviles, andadores, etcétera. Lo ideal es que los asientos tengan brazos para que se puedan poner de pie sin ninguna dificultad. Y las sombras, ¿cómo no? Las sombras para protegerles del sol y para protegerles del viento. Lo ideal es producir las sombras con vegetación, pero a veces los árboles, digamos que tardan tiempo en conseguir una cierta envergadura y entonces podemos buscar otras soluciones alternativas como son los toldos, las pérgolas, los techos, lo que sea, hasta llegar a tener unos árboles consistentes. Esto es lo que no podemos poner en un jardín para demencia. ¿Por qué? Pues porque no solamente este tipo de techo deja filtrar los rayos de sol, sino que además el dibujo en el pavimento produce una perturbación. Ellos se pierden, se desorientan, se ponen agresivos con este tipo de cosas. Entonces tenemos que cuidar mucho algo que parece de sentido común. Una cosa que funciona muy bien para la memoria más estable son llevar al jardín toda la cultura del lugar. Si estamos en una zona donde hay canteras de granito, lo ideal es que haya elementos de granito en el jardín. Si estamos en una zona de madera, pues igual. Entonces, eso unido a la vegetación tiene que dar una idea profunda de lo que es la cultura del sitio, para que a ellos les ayude. Quizá les parezca raro a ustedes, pero en la vegetación, como en todo, hay modas. Ahora mismo hay cantidad de plantas de los jardines antiguos que no se llevan nada, y que no se ponen y que a nosotros como paisajistas nos cuesta trabajo encontrarlas. Bueno, pues ese tipo de plantas son las que en un jardín como este debemos apoyar. Que las personas con demencia en estos jardines puedan realizar actividades cotidianas tan fáciles como que haya una cuerda con pinzas y ellos puedan lavar algo y tenderlo, o que puedan barrer con una escoba, o que puedan coger una regadera y regar, son cosas que hacen en su casa y que ayudan a que vean la residencia o el centro como un entorno familiar que les apoya mucho y les reduce el estrés. Algo muy importante, y además que es universal y todo el mundo lo puede hacer, es la jardinería.
La jardinería se puede llevar a cabo, bueno, pues de forma familiar, de forma más o menos seria y fácil, o en plan estructurado, como es una terapia de horticultura, con fines, con objetivos, con un terapeuta, etcétera. En cualquier caso, en Escandinavia y en Estados Unidos se utiliza muchísimo y, bueno, pues todo el mundo puede hacer algo en el jardín. Por supuesto, tenemos que establecer una vegetación segura, una vegetación que no sea tóxica, que no tenga unas terminaciones espinosas con las que se pueden hacer daño. Y bueno, pues les gusta mucho también el césped, porque en el césped pueden quedarse descalzos, pueden hacer reuniones. En estos jardines, pues lo ideal es que puedan sentarse, hacer algunas terapias o algunas reuniones con su familia, con los terapeutas, etcétera, y un círculo de césped funciona muy bien. Voy a pasar ya a revisar dos jardines de dos centros que son una referencia en Europa. Uno está en Suiza, en Niederwil, y otro está en Suecia, y en ese momento ya empezará Karin a hablarles del mismo. El de Niederwil, es para personas con desequilibrio y demencia. Lleva desde los años 80 funcionando y es toda una referencia. Entonces, ellos a partir del 2000 empezaron a replantearse cómo tenían los jardines y se plantearon un proyecto nuevo fundamentalmente para personas con demencia y Alzheimer. Es decir, que de los 240 pacientes que tienen allí ingresados, se hizo el proyecto para el 50%. Entonces, el proyecto estaba apoyado en dos pies. Uno era un paseo seguro y otro era la terapia de horticultura. Se inauguró en el año 2005 y se trataba, pues, por supuesto, de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de reducir el estrés de las relaciones sociales que se producen, pues, entre los pacientes y su familia, porque hay muchas emociones ahí cuando se va a ver a un paciente que tienes ingresado en una residencia. Bueno, pues hay una presión psicológica importante que se alivia mucho si el paciente se encuentra en un medio de calidad, de vegetación, de distracción positiva, etcétera. A lo largo de este paseo seguro, bueno, aquí yo creo que aquí se ve mejor, es un poco reforzar la idea que les decía antes del diseño de este tipo de caminos, que todos son de ida y vuelta, ¿no? En este lugar, en el Paseo Seguro, se encontraban, digamos, que todos los sitios culturales de la zona. Había, para recordar los bosques de alrededor, pues bosquecillos de abedules con hierba abajo, en recuerdo del sotobosque, talleres de madera, plantas de olor, un merendero alrededor del río para poder merendar y todas las cosas, digamos, que pertenecientes a la cultura del lugar. Es además un jardín seguro, lleno de posibilidades para poder caminar solo los pacientes, con vallas, con sombras. Se lo voy a ir pasando. Esto es el merendero, donde se reunían para merendar. Estos pavimentos dieron muy mal resultado porque ellos, digamos que cuando diseñaron los arquitectos, pusieron diferentes tipos de pavimentos para favorecer con sus texturas distintas el ejercicio físico, pero no les gusta nada, les gusta un pavimento liso y no les gusta nada a los pacientes con demencia estas florituras. Bueno, aquí la terapia de horticultura la hacían en mesas altas para que pudiesen acercarse todos sin dificultad. Aquí tenemos un ejemplo de la madera que se da en el lugar. Aquí había un pequeño taller donde se trabajaba con la madera. Y lo que me importa aquí destacar es que el jardín empezó a funcionar en el año 2005 y al año
les voy a decir los resultados de la evaluación que se hizo. Se vio que había sido muy positivo para los pacientes, que los pacientes se encontraban muy satisfechos de todos esos paseos, que no eran capaces de salir solos al jardín, que siempre esperaban que viniesen a buscarles. Allí las personas que les sacaban fundamentalmente eran los voluntarios, entonces esperaban en una sala por donde llegaban los voluntarios para, en cuanto pillaban al voluntario, salir al jardín. No tenían iniciativa dentro del jardín, sino que eran los propios voluntarios los que les animaban a hacer cosas, pero les gustaba salir. Lo que más les gustaba de todo era sentarse en el merendero y hablar y merendar. Las personas que tenían cuadros más inestables o de agresividad se les notaba un gran beneficio cuando volvían después del paseo del jardín. Les gustaba mucho también ir a coger frutos en la época en que había posibilidad. Y lo que es curioso es que los que más contentos y más satisfechos estaban en las evaluaciones eran los propios empleados, que se sentían tremendamente orgullosos de trabajar en un centro donde se daba tanta importancia a la calidad de vida del paciente y se intentaban cosas nuevas, que manifestaban su alegría y además manifestaban también que la relación entre ellos había mejorado muchísimo. Por supuesto que en el jardín hay cosas mejorables. Una de las cosas que se dieron cuenta pues fue que no se había formado a los voluntarios y que, como no se les había formado, actuaban de una manera espontánea. No había un responsable de los voluntarios y además no había una programación, con lo cual un poco, aunque eran muy generosos con el trabajo, pues hacían lo que querían. Entonces, para intentar pues, crear unas economías de escala, pues se plantearon ya el hacerlo de una forma más sistemática. Bueno, y alguna otra cosa, las caídas eran las normales, había que mejorar alguna otra cosa, pero estas son las conclusiones, que son bastante positivas. Voy a dejar ahora a mi compañera que continúe con el Jardín de Estocolmo para demencia. Bueno, vamos a Suecia. Espero que me perdonáis algún error del castellano. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda para que me entendáis. Esto es un jardín también especialmente diseñado para mayores con demencia. Se llama Sinnenas trädgård. Esto significa en sueco, trädgård es jardín. Bueno, realmente es árbol patio, pero es jardín. Y Sinnenas significa sentidos, es decir, el jardín de los sentidos. Está en la mitad del Estocolmo, este vergel verde, y es una situación muy privilegiada. Tiene detrás un parque antiguo, algo muy positivo, porque aquí tienen los antiguos árboles, se ven los castaños ahí detrás, y que permite que los que están en este jardín al mismo tiempo forman parte de un parque normal y corriente, donde juegan los niños y donde pasean las personas, ¿no? Aquí a la izquierda de la foto veis la residencia para mayores con demencia, que está muy cerca del jardín. Pero además este barrio tiene muchas viviendas para mayores y apartamentos especiales donde viven mayores, y por eso lo han elegido este lugar, ¿no? Vamos a ver casi la misma foto, pero en invierno, lleno de nieve. Este espacio está restringido por vallas y por setos, pero es de libre acceso para cualquiera. Aquí vemos una de las 3 entradas que está pintado en blanco. Cada entrada está pintado en el mismo color que tiene el edificio detrás, para así facilitar la orientación. Es algo que nos ha contado Annie esta mañana también, que es una forma de ayudar cuando estás solo allí dentro y no te acuerdas.
por donde tenías que salir. Las características más importantes en este jardín, aunque aquí en esta foto no lo vemos y no la apreciamos, es una variedad muy, muy grande de vegetación. Está lleno de diferentes plantas, ahora lo vamos a ver. Y segundo, que organizan muchas actividades sociales, muy apreciado. La vegetación nos hace ayudar a orientarnos en el tiempo. Aquí vemos los bulbos de primavera, los primeros bulbos, y podemos seguir las épocas del año hasta las hojas amarillas en el otoño. Y la residencia que está al lado, en cuanto el tiempo le permite, están aquí todos los días con los mayores, ¿no? La vegetación ha sido una de las cosas más importantes. Juega aquí la paisajista que ha establecido el jardín, juega muchísimo con formas y texturas. Texturas suaves para tocar, hasta plantas grasas, suculentas, plantas y hojas que tienen pelos, etcétera, etcétera. Esta variedad rica no se ve mucho en los parques y jardines ahora, es algo que realmente hace distinto este jardín a un jardín normal y corriente. La moda ahora es muy minimalista y se intenta usar muy pocas especies. Pues aquí es muy importante para refrescar y usar todos los sentidos, para los mayores, usar muchas especies y muchos contrastes de colores. También algo que hemos visto en la otra foto y que vemos aquí, 80% de la plantación está plantado en jardines levantados, para que todo el mundo, viviendo con andador o la silla de rueda, pueda acercarse, oler y coger la vegetación. En Suecia hay una tradición muy especial, es que cuando vas de paseo en la naturaleza, casi todo el mundo le gusta coger un ramo de flores, ¿no? Entonces este jardín lo permite, lo pueden hacer perfectamente. Aquí en la mitad del jardín tenemos un estanque, agua, que también es un elemento importantísimo en estos jardines porque ante todo atrae vida, atrae pájaros, mariposas y también insectos, que claro, puede ser deseado o no deseado, pero al fin y al cabo también es vida. Y aquí también han implantado peces para ir viendo y mirando. Este jardín lleva ahora 15 años aquí y está visitado diariamente por muchas personas, la mayoría mayores, pero como he dicho antes, cualquiera puede entrar y estar aquí y participar en las diferentes actividades que dan. Dan horticultura, hacen fiestas de cumpleaños, fiestas tradicionales de Suecia y también algo que les gusta mucho a los mayores, los domingos hacen una misa aquí cuando el tiempo permite, claro. Y lo que es bonito de este jardín, yo creo, es justo la localización que tiene. Puedes estar aquí en un recinto protegido y seguro y disfrutar de la belleza, pero al mismo tiempo formas parte de la comunidad. Puedes escuchar los ruidos de la ciudad, la alegría de los niños en el parque y no estás ahí aislados con los recuerdos y las memorias que a lo mejor ya no son tantos, ¿no? Sino realmente formas parte de una ciudad que es tuya. Hasta ahora hemos visto varios ejemplos de diferentes jardines y hemos dado ejemplos de características que son importantes cuando se piensa en plantear un jardín. Casi todos son observaciones, a lo mejor son encuestas o discusiones sobre lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo.
Es muy difícil, muy difícil medir realmente bien los efectos y los impactos que puede tener un jardín o puede tener naturaleza en las personas. Y es difícil porque hay muchas variables, muchos factores que influyen, no solo de diferentes personas, también tenemos diferentes enfermeras y diferentes cuidadoras, tenemos miles de elementos que pueden cambiar en los jardines. Aún así, hay muchos investigadores que han tenido curiosidad y han querido intentar medir lo que pasa con los mayores cuando entran en un jardín. Y tenemos investigaciones, y varias, que pueden confirmar que las personas, por solo estar en el jardín, se nota cómo aumenta la concentración y la motivación allí. También se ha podido medir algo muy importante, que baja el estrés. Se ha cogido saliva antes y después para medir el cortisol en la saliva y ha visto que el estrés ha bajado. Se ha podido medir reequilibrio de tensión y pulsaciones y también se ha podido medir realmente que mejora sueño y estos comportamientos de querer ir a casa al final de la tarde que sufren muchas personas que tienen Alzheimer, ¿no? Les ayudan a estabilizar un poco la luz. La luz del día les ayudan a estabilizar el horario. Y también se ha visto si en el jardín se hace alguna actividad como horticultura, indirectamente se ha medido mejoras de caídas y de depresión, ¿no? Es a través del ejercicio, pero lo que se ha medido es la disminución de depresiones y también menos caídas y mejoras de comportamientos. Yo solo voy a enseñar aquí 2 de estos para tener como ejemplo. Y la primera viene de Suecia, como no, es un señor que se llama Patrick Grahn, que ha mirado personas con una edad media bastante mayor, de 86 años, me parece que la edad media era, y le han dejado hacer una prueba de concentración y luego ha dejado descansar la mitad en el interior y la otra mitad en un jardín. Y después ha vuelto a medir tensión y pulsaciones. Entonces pasa algo curioso. Encontró una correlación muy interesante entre la estabilidad mental y la variación de tensión diastólica después de estos descansos. Es lo que se ve aquí en esta tabla. Lo voy a explicar un poquito. Aquí a la derecha, con la cara feliz, aquí tenemos las personas, el grupo que tiene un equilibrio mental bueno, psicológicamente estable. Bueno, como nosotros aquí, espero. Y a la izquierda están personas que están desequilibrado psicológicamente. Lo ha medido en forma de que no están cooperativos, tienen poca tolerancia, van mucho al hospital y varios otros factores, ¿no? Entonces se ve aquí que estas personas que no se encuentran bien, allí la tensión, a ver, voy a usar esto, allí la tensión ha bajado cuando descansan en el jardín. Sin embargo, cuando descansan en el interior, la variación sigue igual de alta como después de la prueba, en comparación con la media al iniciar. La media es la línea azul. Esta variación luego va disminuyendo para la población que está bien. ¿Esto qué significa? Pues esto significa lo que ha visto muchos investigadores antes de este señor, que realmente confirma que los que más se benefician de estar fuera en el jardín son las personas que no están bien
personas enfermas, personas que están mal psicológicamente. Y por eso nosotros luchamos, y muchos con nosotros, de la importancia que es llevar los jardines y la naturaleza cerca a los hospitales, a residencias y centros de mayores, donde sabemos que hay estrés y sabemos que hay muchas veces malestar psicológico, ¿no? Vamos a ver otra investigación ahora de Estados Unidos, donde están mirando comportamiento agresivo antes y después de participar en terapia de horticultura en el jardín. ¿Cómo se ha medido esto? Pues han utilizado una escala que se llama Cohen-Mansfield. A lo mejor muchos de vosotros lo conocéis. Es una escala que mide a las agresiones. Todas estas personas que participan en este ensayo tienen un número alto en esta escala. Es decir, que realmente muerden, pegan, tienen comportamientos agresivos. Aquí están los primeros números iniciales según esta escala, ¿no? En la primera evaluación que se hace nada más empezar la terapia de horticultura. Después de 10 semanas se vuelve a medir con exactamente las mismas escalas y vemos que numéricamente sí ha bajado la agresividad física y la agresividad no física. El verbal, allí no hay diferencia, pero las otras están estadísticamente significantes, ¿no? Esto también es interesante. Esto nos dice que si podemos introducir actividades dentro o fuera, pero en este caso fuera, y así combatir el aburrimiento que tenemos muchas veces en las residencias, entonces realmente se beneficia mucho, pero no solo la paciente, sino algo muy importante, los que cuidan, los que están ahí, el personal sanitario. Vamos a volver a España. Vamos a terminar aquí en España. Esta es una foto que a lo mejor algunos de vosotros conocéis. No lo voy a decir todavía dónde es. En España tenemos una tradición larga y muy bonita de jardines. Y tenemos muchos monasterios y claustros donde podemos encontrar los primeros jardines terapéuticos. Es el jardín ideal para enfermos. Están allí protegidos debajo del claustro, en la sombra, escuchando el agua y viendo las rosas y los aromáticos, ¿no? Esto es el Hospital de Santiago de Compostela, allí donde venía a refugiarse todos los peregrinos que venían en todas las partes de Europa y recuperarse. Somos pocos los que hemos vuelto a hablar de jardines terapéuticos todavía en España y nos gustaría que fuésemos muchos más. Y por eso hoy queríamos presentar aquí un anteproyecto en Salamanca, que es un proyecto en el Centro de Referencia Nacional de Alzheimer, aquí, y es nuestra esperanza que este jardín realmente se va a poder implantar aquí y que va a quedar como una referencia y un ejemplo para imitar en nuestro país, ¿no? Voy a rápidamente repasar un poco los objetivos de este jardín y ahora yo creo todos lo vais a reconocer muy bien. De lo que habéis oído hoy, nada es nuevo. El principal objetivo de este jardín es la vida social. Aquí vienen pacientes de toda España y cuando tienen visitas, familia, niños, nietos, vienen aquí. Y muchas veces no está muy indicado salir con el paciente o con la persona que está ahí para cambiar ambiente. Y entonces es importante que haya sitios para hacer vida social, para poder encontrar su ser querido.
El jardín puede ser muy importante en este caso y por eso queremos que haya muchos sitios para sentarse y para poder pasear y volver a sentarse y hablar. La integración entre el edificio, el jardín y la salida es importante. Aquí intentamos imitar una plaza donde se sale debajo de una pérgola varios asientos, pero también vamos a encontrar asientos a lo largo del camino en varios sitios en el jardín. También queremos implantar un camino, un recorrido que se llama Sentidos y Memoria. Es este que va aquí detrás, que va a estar lleno de vegetación de la zona para que huela conocido para todas las personas que está allí, y también tendrá elementos como la piedra arenisca, el color típico de Salamanca y otros elementos que pueden ser de la zona. Está también el césped, ¿cómo no? El círculo de césped para poder tener una actividad libre. Y esto igual para los que trabajan en el centro, para los que visitan o para los pacientes. Solo el hecho de poder quitarse los zapatos y andar encima, como ha dicho Carmen antes, es un sentimiento muy especial. Y gran parte de este jardín va a estar dedicado al terapia de horticultura. Es toda esta parte que vemos aquí al final. Este centro también recibe personas durante el día que no tienen tanto avance en la enfermedad de Alzheimer y van a poder hacer mucho más tipos de actividades. Y la horticultura, no para todos, pero para muchos, es una actividad muy interesante donde no solo se hace ejercicio, pero también es un ejercicio cognitivo de planificación y comunicación. ¿Qué tiestos uso? ¿Qué semillas tengo que usar? ¿Qué tipo de tierra tengo que elegir? ¿Necesito regar? No regar. Una responsabilidad que puede ser muy gratificante. Voy a resumir y quiero decir que un jardín terapéutico, hemos visto, es algo que puede aumentar mucho la motivación y la concentración para los mayores. También hemos visto que baja la tensión y pulsaciones. En muchos casos se ha visto que mejora el comportamiento y el sueño. Da ejercicio, cual facilita la movilidad para todos. Pero también da identidad a la residencia y la personal que trabaja allí. Refleja calidad de vida. Así que nosotros vamos a seguir trabajando y muchas gracias por escucharnos y no tengo nada más que añadir. Gracias.